Llevo años en este canal repitiendo lo mismo, que no doy fechas y sobre todo que no doy precios. Que quien os prometa un día exacto en el calendario os está vendiendo humo o tiene información privilegiada, que también podría ser. Lo he dicho decenas de veces y lo sigo creyendo y hoy no voy a romper ninguna de las dos reglas, pero sí que voy a poner una fecha límite para saber si hemos acertado o no con nuestra predicción del caso de uso específico de XRP en el mercado de los derivados con la DTCC, en el apartado de la liquidación. Una fecha en la que sabremos, vosotros y yo, sin sitio donde escondernos, si nos equivocamos de inversión o si fue uno de los mayores aciertos de nuestra vida. Y repito, me refiero única y exclusivamente al mercado de la liquidación de la DTCC, no a otros mercados. Para esos otros mercados hacen falta otras fechas límite. Escúchame bien porque esto es importante. La fecha no la pongo yo. Yo no tengo ninguna autoridad para poner fechas y vosotros no deberíais fiaros de nadie que diga que la tiene. La fecha la ha puesto por escrito la institución que liquida más de 3 cuatrillones de dólares al año, en concreto 4,7, la que custodia más de 100 billones en valores, el centro de gravedad de todo el sistema financiero americano. Y yo lo único que voy a hacer es leeros esa fecha, explicaros por qué 30 años de historia dicen que cuando llegue no habrá medias tintas y dejar que cada uno saque sus propias conclusiones. Porque a partir de hoy esto deja de ser una tesis para pasar a ser un reloj. Y el reloj ha empezado a correr. Lo que voy a explicar a continuación no es una fecha de cuándo comienza el mercado de utilidad, es una fecha sobre cuándo sabremos, cuándo saldremos de dudas sobre si hemos acertado o no, siempre y cuando la DTCC cumpla con su palabra y con sus anuncios, cosa que en el pasado no ha hecho. Esa institución que ha puesto por escrito una fecha en el calendario, la primera mitad del 2027. Acciones del Russell 1000, ETFs y bonos del Tesoro. Viviendo por primera vez en la historia sobre la blockchain pública. Y aquí está la idea que quiero que penséis durante todo el vídeo, porque se apoya en 30 años de historia que casi nadie conoce o que muy poca gente conoce. Cada vez que el sistema de liquidación de Estados Unidos ha dado un salto, el mecanismo de liquidación y los activos han avanzado a la vez, de forma simultánea, nunca por separado. Y si esa pauta histórica se mantiene, y si no hay retrasos, entonces el día que la tokenización funcione a escala, con cierto volumen, el activo que tenga de mecanismo de liquidación tiene que estar listo, líquido y profundo ese mismo día, no después. No un año después, ese mismo día. Y vamos a ver por qué la historia dice eso y qué significa para el debate sobre la utilidad de XRP en concreto. Empezamos. Para entender hacia dónde vamos, hay que entender de dónde venimos, y la historia de la liquidación en Estados Unidos es más larga y más reveladora de lo que parece. Así que retrocedamos del todo. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la liquidación era física. Mensajeros recorrían Wall Street a pie, llevando certificados de acciones en papel y cheques de un banco a otro. No había un ciclo, había piernas, literalmente, piernas humanas. La liquidación tardaba lo que tardaba el chico de los recados. A mediados del siglo XX, el volumen creció tanto que llegó el colapso. Finales de los años 60, la famosa crisis del petróleo, el Paperwork Crisis. Wall Street literalmente se ahogó en certificados físicos. Hubo que cerrar la bolsa los miércoles para que los back offices se pusieran al día. El sistema de mensajeros había muerto de éxito. De esa crisis nació la solución que todavía usamos, la inmovilización y desmaterialización de los valores. En 1973 se crea la Depository Trust Company, la DTC, hoy parte de la DTCC. ¿La idea cuál era? En lugar de mover papeles físicos, los certificados se quedan quietos en una bóveda central y solo se cambian las anotaciones contables. El papel deja de caminar, nace la liquidación moderna. Pero incluso desmaterializado, el ciclo seguía siendo larguísimo. Durante los años 70 y 80, el mercado funcionaba en T más 5, es decir, 5 días hábiles desde que operabas hasta que la operación liquidaba de verdad. Una semana entera de riesgo abierto entre las dos partes. Quedaos simplemente con esta foto histórica. Mensajeros a pie, luego una bóveda central con papeles inmóviles y 5 días de espera. La historia de la liquidación es la historia de comprimir el tiempo entre el trato y su cumplimiento. Cada capítulo un poco más rápido. Guardadlo porque esta es la clave de todo y todo el vídeo gira en torno a este concepto. Y ahora te voy a explicar los saltos de la era moderna. Y prestad atención a una cosa muy concreta, cómo se movieron las dos patas de cada operación. Porque toda liquidación tiene dos patas, la parte de los valores, las acciones que cambian de manos, y la pata del efectivo, el dinero que las paga. Entregas un papel y recibes dinero, o envías dinero y recibes un papel. Y la pregunta del millón es,
¿Se mueven juntas o por separado? Así que vamos a empezar por el primer salto, el salto número 1, de T+5 a T+3. Vamos a ubicarnos en mediados de los 90, en 1995. Tras el crash del 87, que había dejado clarísimo que 5 días de riesgo abierto eran demasiados, la SEC adopta la regla 15C6-1, lo que estás viendo en pantalla desde hace unos minutos. Y el mercado pasa a 3 días. ¿Y las dos patas? Las dos patas pasan a 3 días juntas, por diseño. La regla define el ciclo para la operación completa. Valores y efectivo liquidan el mismo día. No existe la opción de que las acciones vayan a 3 días y el dinero a 4 o 5. Sería absurdo. Reintroduciría exactamente el riesgo que intentas eliminar. Puedes encontrar el anuncio en la propia página web de la SEC, lo que estás viendo ahora mismo en pantalla. Después tenemos el salto número 2. Estamos ya en el T+3, pero hace falta pasar de T+3 a T+2. Y nos vamos a septiembre de 2017. El mismo guión. Una transición coordinada de todo el ecosistema bajo la misma lógica regulatoria, con ambas patas sincronizadas en la misma fecha de liquidación, es decir, de nuevo, el valor y el efectivo. Dato curioso que conecta con nuestros vídeos sobre la fragmentación. Europa había hecho ese mismo salto 3 años antes, en el año 2014, con su sistema Target 2 Securities, que ya liquidaba efectivo y valores de forma coordinada, juntos en dinero del Banco Central. Europa fue por delante en este capítulo en relación a Estados Unidos. Y después tenemos el salto 3, del T+2 a T+1, mayo del 2024. Es el salto más reciente, empezado a planificar en el año 2021 y ejecutado en 3 años. Y otra vez, las dos patas, el valor y el efectivo, están sincronizadas en la fecha bajo la misma regla. ¿Veis el patrón y a dónde quiero llegar? En 30 años, 3 saltos y en los 3 las dos patas avanzaron a la vez. 0 excepciones. No es casualidad ni suerte, es el principio de entrega contra pago. Es el corazón del sistema financiero, es el corazón de la DTCC. El valor y el dinero se mueven en el mismo instante o no se mueven, porque el momento en el que una pata ha avanzado y la otra no, es precisamente el agujero por donde se cuela el riesgo de contraparte, el riesgo que tumbó bancos en el pasado. Y este patrón histórico es la base de toda la tesis de hoy. Memoriza lo siguiente: cuando el sistema de liquidación de Estados Unidos evoluciona, el mecanismo de liquidación y los activos evolucionan juntos siempre, sin excepción. Esta es la historia en la que nos podemos basar analizando lo que ha hecho la DTCC para extrapolar los datos, las conclusiones de lo que va a ocurrir con la tokenización y la liquidación a lo largo de los siguientes trimestres, llegando a su pico máximo, a su punto álgido, a mediados de 2027. Vamos a ir al presente, al cuarto salto. Pero este no es como los anteriores. Hemos visto en los saltos anteriores cómo pasábamos de T+5 a T+3 a T+2 a T+1 y cada paso comprimía el tiempo a la mitad, acercándose poco a poco a 0. La tokenización con liquidación atómica no comprime el tiempo, lo lleva a 0 de un solo salto. Es T+0. No es una mejora del ciclo, es la abolición por completo del ciclo. Es el destino al que 30 años de historia se han ido acercando paso a paso. Y aquí están las fechas que la propia DTCC ha puesto sobre la mesa. Recordad, no soy yo el que pone las fechas, es la propia DTCC. Diciembre de 2025, la SEC concede a la DTCC permiso para tokenizar valores. Y la DTCC anuncia que tokenizará Treasuries y se convierte en copresidenta de la fundación que gobierna la red Cantón, junto a Euroclear. Julio de 2026, lanzamiento de producción limitada. Octubre de 2026, despliegue más amplio. Y primera mitad de 2027, acciones del Russell 1000, ETFs y Treasuries de la DTCC, disponibles todos ellos sobre una blockchain pública por primera vez en la historia. Ese es el calendario oficial. Y ahora apliquemos el patrón histórico que acabamos de demostrar a esta situación. Si en los 3 saltos anteriores el mecanismo de liquidación y los activos avanzaron a la vez, entonces, cuando los activos se tokenicen a escala, el mecanismo que los liquide tiene que estar operativo a la vez a exactamente la misma escala. Es decir, si se tokeniza poco, hará falta poca liquidez. Si se tokeniza mucho, hará falta mucha liquidez. No 6 meses después, no cuando madure, sino el mismo día. Y va a depender del volumen de tokenización. Aquí está la consecuencia que quiero que entendáis con total claridad, porque es el centro del vídeo. Si los activos de un mercado del tamaño de la DTCC empiezan a liquidarse sobre rieles públicos en 2027, el activo o los activos que hagan de mecanismo de liquidación necesitan tener ese mismo día suficiente profundidad y liquidez para absorber ese volumen. No puedes liquidar fracciones de un mercado de cuatrillones de dólares a través de un activo estrecho y poco líquido. El deslizamiento del precio lo haría inviable. La liquidez no es un nice to have,
que llega después de la adopción. Es un prerequisito que tiene que existir en el momento cero, basándonos en los antecedentes históricos de la DTCC, donde siempre ha ocurrido de forma simultánea. La adopción a escala y la liquidez del mecanismo no son dos eventos separados, son el mismo. Son exactamente el mismo evento, y eso es lo que 30 años de historia nos enseñan. Esto, repito, no es mi opinión, es historia de la DTCC. Así que empecemos por lo que sabemos. La blockchain pública que la DTCC ha nombrado hasta ahora para el despliegue en el apartado de la tokenización es Stellar, aunque ha dicho que no va a ser la única. El futuro es multicadena. Donde todavía no se ha nombrado hasta la fecha es en la parte de la liquidación. ¿Qué activos digitales o qué activo digital van a utilizar para la liquidación de la DTCC, de toda esa parte tokenizada? La letra pequeña importa. La DTCC ha sido explícita en una sola cosa. Esto es una estrategia multicadena, no hay una cadena única. Incluye a Canton, incluye a Stellar y el diseño es deliberadamente abierto a múltiples rieles. ¿Por qué? Porque un mundo de activos tokenizados sobre múltiples cadenas crea exactamente el problema de la liquidación entre cadenas. Y ahí la familia del diseño de XRPL y Stellar, que comparten ADN. Liquidación en segundos, exchange nativo a nivel de protocolo, activo puente que no es pasivo de nadie, es precisamente la arquitectura pensada para ese papel. Hoy el debate sobre para qué sirve XRP sigue abierto dependiendo de a qué analista escuches, y es legítimo que esté, porque el volumen institucional a escala real todavía es pequeño. Pero si se cumplen las premisas que la propia DTCC ha puesto en el calendario, que la tokenización a escala a volumen ocurriría antes del Q2 de 2027, a mediados del año 2027. Si esa estrategia es multicadena sobre rieles públicos sin retrasos en la implementación, cosa que ha ocurrido en el pasado ha habido retrasos, entonces la pregunta de si esta familia de tecnología tiene utilidad deja de tener sentido. No porque yo lo diga, sino porque un mercado de cuatrillones liquidándose sobre rieles públicos necesita, por pura aritmética de liquidez, mecanismos de liquidación profundos y neutrales operando desde el primer día. La utilidad deja de ser una hipótesis para convertirse en el requisito del sistema. Y el incremento en los activos escogidos por la DTCC o en el activo escogido por la DTCC antes de esa fecha límite si no sufre retrasos, ese incremento, esa profundidad en el activo tiene que ocurrir antes para que el día en el que se implemente pueda ser utilizado. Fijaos en la condición porque es la clave y la repito, siempre y cuando no lo pospongan. Las fechas de liquidación históricamente a veces se retrasan. El salto a T2 se contempló mucho antes del 2017. Eventos como el 11S lo aplazaron. El riesgo de esta tesis no es que sea falsa, es que el calendario se deslice. Si 2027 se convierte en 2028 o 2029, la tesis no se rompe, se pospone. Por eso no comparto la fecha como dogma, lo sigo como hipótesis verificable trimestre a trimestre. Y quiero cerrar con una reflexión un poco más fina que a mí me parece especialmente importante y sin duda creo que es la idea más interesante de todo el vídeo, para los que habéis llegado hasta aquí porque es la capa que casi nadie ve. He dicho en los 3 saltos históricos que las dos patas se sincronizan siempre, y es verdad, en la fecha. Pero hay una desincronización más profunda escondida debajo y es fascinante. Cada vez que se acorta el ciclo, la pata del efectivo se vuelve más difícil de fondear a tiempo que la pata de los valores, sobre todo para las contrapartes extranjeras, sobre todo en usos horarios desalineados. Piénsalo, tiene todo el sentido. Un inversor en Asia que compra acciones americanas tiene que tener los dólares listos cada vez con menos margen de tiempo. Cuando pasas de T+2 a T+1, le quitas un día entero para conseguir y mover esos dólares. La pata de valores se acelera por decreto regulatorio. La pata del efectivo tiene que correr detrás y para las contrapartes lejanas esa carrera es cada vez más angustiosa. Reunir el dinero cada vez se vuelve más difícil cada vez que pasas de T+5 a T+3, de T+3 a T+2, de T+1 a T+0, hasta que se elimina por completo ese riesgo. La industria hasta ahora lo parchea con líneas de crédito, con reservas de efectivo, financiación puente y muchas otras soluciones, pero son tiritas sobre una tensión estructural. ¿Y qué pasa en el límite, en el T+0 atómico? Que esa tensión llega a su punto máximo. Cuando la liquidación es instantánea, ya no tienes ni horas para conseguir los dólares. Los necesitas al instante, disponibles en el riel correcto, a cualquier hora, en cualquier uso horario. Y ahí es donde la pata del efectivo, el dólar, la liquidez, el mecanismo de liquidación, se convierte en el verdadero cuello de botella del sistema entero. Esa es la idea que os dejo para que la penséis. Durante 30 años hemos pensado que el problema era acelerar los valores, pero el patrón oculto revela que el problema real, el que crece en cada salto, es tener el efectivo y la liquidez en el sitio correcto,
en el momento exacto. Y en un mundo de liquidación atómica a escala global, no se resuelve con más tiritas de crédito puente, se resuelve con un mecanismo de liquidación que sea instantáneo, neutral, profundo y que funcione las 24 horas al día sin importar el uso horario. Esa descripción no la he inventado yo en este vídeo, es la conclusión a la que nos lleva la propia historia de la DTCC leída con atención. XRPL ha nacido para este caso de uso y quedan literalmente trimestres, mediados de 2027, para que sepamos si la tesis de inversión y de caso de uso con la DTCC, el mercado más grande de todos, 4.74 billones de dólares, es correcta con XRP o no. No os digo qué va a pasar, os he enseñado 30 años de patrón y un calendario que firma la mayor institución de liquidación del mundo. Pensad vosotros, pero estamos literalmente en una cuenta atrás. La DTCC ya ha anunciado que van a tokenizar a escala a mediados de 2027. Y el valor de los activos que se dediquen a liquidar esa parte de la DTCC, la parte tokenizada, tendrá que ser suficientemente profunda y líquida para mover el valor tokenizado en ese momento. Es decir, si hemos visto una parte pequeña de la DTCC tokenizada, la parte proporcional en esas cadenas públicas que liquiden tendrán que tener suficiente liquidez en esas cadenas públicas para poder mover ese valor tokenizado. Con lo cual, dicho de otra forma, el precio de los activos que se dediquen a liquidar ese mercado vendrá determinado por la cantidad de activos tokenizados por la DTCC a mediados de 2027, cuando estos ya estén a escala. Esa es la fecha límite para saber, siempre y cuando se cumplan los requisitos, que no se posponga y que sea a escala. Esa es la fecha límite para saber si hemos acertado o no con la tesis de inversión de XRP sirviendo como mecanismo de liquidación de la DTCC. Aprovecho también para recordarte que si no te has suscrito, te animo a que te suscribas y que si eres nuevo en mi canal, bienvenido. En este canal cubro todo relacionado con el sector de activos digitales, en concreto la transición controlada de todo el sistema financiero hacia tecnologías de contabilidad distribuida, es decir, XRP, XLM, XDC, SHX, HBAR y un conjunto de activos digitales que van a cumplir una función complementaria en el futuro sistema financiero basado, entre otras muchísimas cosas, en el estándar ISO 20022. Y todo esto englobado dentro de una transición muchísimo más compleja y profunda que consiste en dejar atrás el capitalismo y comenzar una nueva era postcapitalista, post-IA, post-trabajo, cuya transición muchos están bautizando como la singularidad económica, que consiste en el desacople del crecimiento del PIB del mercado laboral. Y todo esto explicado desde el punto de vista de las oportunidades que nos vamos a encontrar en el proceso para los inversores retail como tú y como yo en el sector de activos digitales. Eso es todo por ahora y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.